Vale. Muy buenos días, mi nombre es Juan Silva, vengo en representación del Chile California Council a moderar este conversatorio sobre ciencia ciudadana para el monitoreo costero marino en Chile. Quisiera hacer una breve presentación de los panelistas aquí presentes con quienes ya hemos tenido y seguiremos teniendo conversaciones sobre este tema. Rodrigo Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Borde Costero; Benjamín Lagos, director ejecutivo de la Fundación Capital Azul; Javier Nareto, director de investigación de Costa Humboldt; y Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile. Muchísimas gracias por estar acá y muchas gracias al comité organizador del Congreso por esta oportunidad. Antes de dar la palabra a los panelistas y a modo de contextualización, me gustaría aclarar que este conversatorio se enmarca en una colaboración entre el Chile California Council, la Fundación Borde Costero y la Fundación RIFCHEC en California, con el fin de complementar y fortalecer iniciativas de monitoreo costero marino en Chile. RIFCHEC California es, desde 2005, la organización a cargo del monitoreo de las áreas marinas protegidas en toda la costa de California, a través de la certificación de usos que contribuyen a la colección de datos, y a la vez jugó un rol fundamental en la definición de esta área utilizando criterios científicos y participativos. Dadas las semejanzas claves entre ecosistemas costeros marinos entre Chile y California, creemos que existe una gran oportunidad de aprendizaje e intercambio para acelerar esfuerzos de monitoreo y protección marina a través de la ciencia ciudadana. Por último, como breve introducción, quisiera plantear que nuestro interés en este proyecto se basa en la profunda importancia de la ciencia como base para la toma de decisiones en políticas de manejo y conservación, y la centralidad de la recolección sistemática y rigurosa de datos como el insumo clave para informar el proceso científico. La ciencia ciudadana surge como una oportunidad para suplir la falta de recursos para el monitoreo con la participación voluntaria de ciudadanos científicos. Y algunos de sus beneficios son no solo la colección de datos a gran escala y a bajo costo para la toma de decisiones y políticas públicas, sino que también la democratización del conocimiento, la educación, involucramiento y adopción local de iniciativas de conservación, la conexión entre ciencia, sociedad civil y gobiernos locales, y la creación de alianzas colaborativas, alineando incentivos y potenciando economías locales, entre otros. Ahora voy a pasar a dar la palabra a los panelistas, recordando que tenemos un tiempo acotado, por lo que se agradece tratar de ser lo más específico y breve posible. Primero le voy a pedir a cada panelista que nos cuente un poco sobre el trabajo que realizan y el rol que juega la ciencia ciudadana en sus programas y proyectos. Si es posible y pertinente, les pido que en sus respuestas puedan referirse a la forma en que opera la relación con las comunidades, gobiernos, comunidad científica y otras instituciones locales, y a cómo se integra el conocimiento local al trabajo que realizan. Voy a comenzar por el orden que los presenté, así que no sé si Rodrigo te gustaría comenzar. Vale. Bueno, primero agradecer la invitación, muchas gracias a todos los que están viendo también. Mi nombre es, Rodrigo Sánchez, director ejecutivo de Fundación Borde Costero. Nosotros en el fondo creemos, hemos visto que esto abre como una puerta a relacionarse con las comunidades, ya se viene haciendo hace rato de manera asociativa. Nuestro trabajo hoy día se está enfocando básicamente en entregarle herramientas a las comunidades costeras para mejorar el bienestar de las comunidades. Y creemos que la ciencia ciudadana puede ser un vehículo para activar iniciativas de conservación, para generar una toma de decisiones a nivel más local, empoderando a las comunidades y generando un sentido de pertenencia que haga que podamos en el futuro visualizar, no sé, un ecosistema más sano para las futuras generaciones y también para la conservación de la biodiversidad. Como a nivel con la comunidad científica, lo que hemos hecho a lo largo de este camino que estamos recorriendo hemos trabajado de manera como súper cercana. Nosotros no somos científicos, estamos más vinculados a toda la parte del tema del desarrollo de las comunidades en sí, propiamente tal, y la comunidad científica es la que a nosotros nos entrega como el apalancamiento o el know-how para poder llevar a cabo e implementar este tipo de programas que sin duda creo que son interesantes para conocer la salud de los ecosistemas marino-costeros. Eso.
Muchísimas gracias, Rodrigo. No sé si alguien quiere continuar a partir de eso. Benjamín. Hola, muchas gracias por la invitación también al Congreso de Ciencias del Mar, al Chile California Council por este conversatorio. Bueno, soy Benjamín Lago, el director ejecutivo de la Fundación Capital Azul. Nosotros trabajamos con sindicatos de pescadores artesanales. Con el trabajo de ellos buscamos crear una red de refugios marinos a lo largo de la costa de Chile, para poder generar beneficios en biodiversidad, pero al mismo tiempo comunitario. Un refugio marino lo consideramos como un área no extractiva, que se encuentra dentro de las áreas de manejo de los pescadores artesanales. Hoy en día podemos encontrar cientos de estas áreas de manejo, franjas costeras a lo largo de la costa, donde los pescadores artesanales administran sus recursos bentónicos, administran colectivamente sus recursos bentónicos, y digamos que en el último tiempo, últimos 10 años, se ha discutido, ha habido harto diálogo sobre el rol que tienen comunidades de pescadores artesanales y las áreas de manejo en temas de conservación marina, y ha habido harta investigación acerca de ciertas condiciones, que nosotros llamamos condiciones habilitantes, no solamente ecológicas, sino también sociales, respecto a estas comunidades y el sistema de áreas de manejo propiamente tal, para crear innovaciones dentro de áreas de manejo. Y una de estas innovaciones es un programa de incentivos que se desarrolló en el último tiempo para poder incentivar a estas comunidades de pescadores a crear áreas no extractivas dentro de sus áreas de manejo. En la ciencia, digamos, ciencia marina se conocen como turf reserve, o una combinación, digamos, de un uso y conservación en una misma zona territorial. Y parte de este programa de incentivos se creó bajo una base, digamos, de ciencias sociales, en que se preguntaba cómo hacemos para que haya un programa que sea muy deseable para sindicatos de pescadores, y por lo tanto fueron a encontrar y a investigar sobre las preferencias y sobre cómo tendría que ser un programa para que sea deseable y que los pescadores pudieran participar. Entonces se investigó sobre ello, y hoy día Capital Azul es una institución que administra ese programa de incentivo. Hoy día somos alrededor de 10 personas trabajando en este proyecto, es una ONG, digamos, joven, y que trabajamos con sindicatos de pescadores artesanales, particularmente de la zona norte de la región de Valparaíso, para ubicarse, digamos, en Chile. Y hemos establecido 5 refugios marinos dentro del área de manejo hoy en día. Y esperamos al 2023 poder expandir este programa y crecer al establecimiento de 12 refugios marinos, con el propósito de escalar estos alcances o estos impactos en biodiversidad y a nivel comunitario. Me atrevería a decir que Capital Azul no podría existir sin el trabajo, digamos, con la comunidad, sin el trabajo con los sindicatos pescadores, que son ellos quienes toman este rol, toman esta práctica, digamos, explícita, en que dejan de lado un área dentro de su territorio para esfuerzos de conservación. Y por otro lado, tampoco podría existir, yo creo, Capital Azul sin sus alianzas estratégicas, relacionadas algunas con instituciones científicas, como el Centro de Ecología Aplicada de la Católica, como la Fundación SECOS, últimamente que apareció como un Instituto Milenio. Y por otro lado, otras instituciones de desarrollo tecnológico que nos han permitido ir entendiendo, ir aprendiendo sobre cómo podemos apoyar a estas comunidades en la labor de vigilancia de esta zona, que es un problema que es de los problemas, digamos, más complicados que tienen este sistema de áreas de manejo. Y por otro lado, respecto a cómo abordamos, cómo podremos integrar el conocimiento local, bueno, el perfil del pescador artesanal es
son pescadores que llevan mucho tiempo haciendo y trabajando con el mar, desde generaciones pasadas. Entonces, tienen mucho conocimiento local, mucha cultura, si bien podríamos decir que desde el punto de vista educativo pueden no tener ciertas, digamos, desarrollo educacional o más bien quizás bajo, podemos decir que tienen mucha cultura y mucho conocimiento tradicional. Una vez me acuerdo en una reunión con dirigentes, uno me dijo que, bueno, se conocen las costas como la palma de su mano. Entonces, en el minuto en que diseñamos en conjunto con ellos, esta área no extractiva, bueno, se nota y es, digamos, un aspecto muy clave el que ellos conozcan esta costa para poder identificar, bueno, dónde están las zonas que podemos repoblar, dónde están las zonas que funcionan como semilleros, por ejemplo, de erizo, de loco, o zonas de crianza de viejas, que ellos ya identifican hace mucho tiempo y que se tornan y se vuelven parte del diseño de estas áreas no extractivas para poder potenciar esos objetivos. Y por el lado, digamos, de la vigilancia costera, parte digamos, del rol de Capital Azul es apoyarlos con un sistema de vigilancia que es básicamente una cámara que está instalada en la costa y que busca a nivel, digamos, con tecnología poder encontrar estos eventos de caza y de pesca ilegal que tienen una naturaleza súper clandestina, y que los pescadores artesanales ya con el recorrido que tienen saben de qué forma son estos intentos de pesca ilegal, y por lo tanto hay un acople o hay un ajuste entre la tecnología y el conocimiento local que tienen los pescadores. Muchísimas gracias, Benjamín. Yo sé que las preguntas las vamos a dejar para el final, pero solamente una pregunta súper concreta de parte de Alberto, que dice: ¿estos refugios marinos son formalizados en los planes de manejo de la MERV o no? Simplemente una pregunta muy sencilla y para terminar el tema. Actualmente seguimos como en una forma de pilotaje. Para nosotros es algo todavía aún experimental que buscamos institucionalizar dentro de los planes de manejo de los pescadores. Buscamos acercarnos hoy día más a la labor que tienen los consultores en relación a estos planes, y poder buscar que estas zonas de resguardo pertenezcan a los planes de manejo de cada, digamos, área de manejo. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con algunos de los temas que mencionaste después, Benjamín. Le quiero dar la palabra a Javier para que cuente ahora y terminamos con Lisbeth después. Gracias, Juan. Mi nombre es Javier Nareto, trabajo y soy parte del equipo de Costa Humboldt. Me desempeño como director de investigación y voy a aprovechar de seguir la línea que estaba comentando Benjamín. Nosotros en Costa Humboldt actualmente tenemos dos líneas de investigación o de desarrollo que se enfocan en ciencia ciudadana o trabajo con comunidades costeras. Por un lado, estamos tratando de potenciar y valorizar el TEC, el conocimiento tradicional local o conocimiento ecológico local, con la finalidad de potenciar las gobernanzas locales en temas de conservación o de administración de recursos costero-marinos. Eso es por un lado. El trabajo que realizamos en esa área se enfoca principalmente y se ha enfocado en los últimos 7 años en los espacios costero-marinos de pueblos originarios, que a lo mejor no muchos conocen, pero son espacios que se les entregan en administración a comunidades indígenas costeras que terminan haciendo un ordenamiento de los usos que ocurren en el territorio, así como una administración de los recursos que en ese territorio se explotan con fines comerciales y de subsistencia. Ese es nuestro trabajo, por un lado, con los espacios costeros marinos de pueblo originario, y por otro lado estamos potenciando una herramienta o una plataforma para incorporar a los buzos deportivos o pescadores deportivos en la entrega o en el acervo de información de biodiversidad. Esta plataforma es Costa Pez. Es un proyecto que se inició en el 2013, estuvo en latencia un periodo y lo estamos desarrollando ahora en los últimos 2 años. Se ha tratado de potenciar un poquito más, que es básicamente desarrollar una plataforma donde estos buzos puedan reportar sus avistamientos de biodiversidad. ¿En qué buscamos acá? Esta plataforma o la iniciativa lo que pretende es, por un lado, generar un poco de conciencia y de educación ambiental, y por otro lado es directamente involucrar a la ciudadanía en la colecta de datos de biodiversidad.
¿ya? Como comentaba Juan, en un comienzo se habla de una masa o de un volumen muy amplio de usuarios de diversa índole que están realizando actividades, en este caso de buceo, y que en sus buceos registran biodiversidad. Y no porque no sean especialistas, el dato o el valor de la información que ellos tienen se ve disminuida, sino que hay que darles el espacio para que ellos puedan entregar esta información, ya sea pública o empezar a trabajar en hacer estos acervos y desarrollar pequeños programas de investigación, a lo mejor relacionados a pequeñas áreas de interés para la conservación y empezar a trabajar con los buzos deportivos para levantar datos de biodiversidad, valorizar cambios en la estructura en estructuras comunitarias locales. Entonces, en esas dos líneas estamos trabajando. Creo que nos topamos bastante con el trabajo que hace Benjamín, en el sentido de desarrollar áreas de conservación dentro de estas TURF o Territorial Use Rights in Fisheries. Básicamente nosotros lo aplicamos en los ENCPO. Y por otro lado, creo que nos topamos también bastante con el trabajo verde costero en el potenciar el trabajo de buceo en la ciencia ciudadana. Entonces, es agradable ver que las iniciativas al final son mancomunadas y van en la misma línea. Eso nos indica que vamos todos trabajando y remando para el mismo lado. Así que me parece bien atractivo la instancia que se está dando y prefiero hacerlo breve para dar el paso después a la discusión, que me parece que va a ser lo más interesante. Así que le dejo el pase a Lisbeth. Muchas gracias, Juan. Vale, Lisbeth. Bueno, nosotros como Oceana, hace muchos años ya vamos trabajando en la formación de áreas marinas protegidas, de múltiples usos, que al final son de todos los usos. ¿Cómo nacen estas iniciativas? Son desde las mismas comunidades, esa ciencia ciudadana muy antigua, ¿cierto? De gente que ha trabajado en estos territorios y que ellos mismos saben que hay que protegerla. En cada lugar hay una ciencia ciudadana muy rica. Estoy hablando de Tortel. Tortel no es una caleta pesquera, pero la gente que vive ahí la han querido proteger, ¿cierto? Y bueno, desde las campañas para hidroaicén hasta sacar la salmonicultura, con una noción muy básica de lo que hay, ¿cierto? Pero de lo que se quiere preservar. Y desde ahí se empiezan a formar estos proyectos. Y para ser un poco más concreta y en qué estamos trabajando ahora, es que toda la formación, porque está el área marina protegida de Juan Fernández, ¿cierto? Que ya es una MSPM muy grande, también Tortel, que ya están establecidas, esperamos que prontamente leyera, y también Pisagua, son zonas que en algún minuto van a tener que tener un plan de administración. Dentro de ese plan de administración creemos que la ciencia ciudadana es una de las cosas más importantes que hay que hacer dentro de estos planes de administración, que no está mucho en la mente de los legisladores hoy día, ¿cierto? De las personas que están haciendo los planes de administración. Entonces eso es lo que queremos nosotros, con otros grupos también, ojalá poder potenciarnos para instalar estas ideas dentro de los planes de administración de las áreas marinas protegidas de múltiples usos. Cosas ya se están haciendo en Juan Fernández, que por ejemplo la Universidad de Concepción, ellos tienen un monitoreo con la gente de allá, que ellos mismos miden los peces, ¿cierto? Las tallas, las abundancias, lo hacen ellos mismos, no es que vayan científicos, a lo mejor van una vez al año, 2 veces al año, pero en estas zonas remotas es muy importante que la gente sea la capacitada para poder hacer esto y además ellos ser pagados por esto, porque no es justo que la gente esté tomando todo su tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, en Tortel la gente se dedica al turismo, hay tiempo que no, cuando también te dedicas a la pesca es full time. Entonces, ¿cómo hacer para que esta gente tenga un trabajo remunerado, digamos, que sean parte de científicos? Mucha de esta gente también, por ejemplo, en Pisagua, el Marco, que es buzo, son biólogos marinos. O sea, ¿cómo ellos no van a ser los que estén haciendo la ciencia en esos territorios si son los que han impulsado las áreas marinas protegidas? Esa es un poco la visión que tenemos nosotros de lo que se debería hacer. Muchísimas gracias, Lisbeth, y a todos por su exposición. Quiero colgarme un poco de lo último que estabais diciendo, Lisbeth, a propósito de los pagos, de las remuneraciones, y también lo que decía un poco Benjamín a propósito de estas condiciones habilitantes e incentivos.
Yo entiendo que ese paper que mencionaba Benjamín se evaluó cuánto importaba a los pescadores los pagos versus otro tipo de atributos. Entonces, en ese sentido, me gustaría mucho escuchar su reflexión en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede vincular la ciencia ciudadana a las economías locales y qué tipo de incentivos o beneficios directos e indirectos pueden contribuir a la adopción de iniciativas de ciencia ciudadana por parte de la comunidad? Por ejemplo, como se mencionó en algunos casos, quizás pagos directos, turismo, empleo, educación, entre otros. Entonces, no sé si, bueno, como aludía a Benjamín, quizás podría partir el Benjamín y después lo dejamos abierto para que cada uno pueda intervenir. Ahí está, está con el micrófono apagado. Sí, respecto a esto, bueno, cómo vincular la ciencia ciudadana en economías locales. A mí se me viene a la cabeza inmediatamente, digamos, la actividad de uso recreativo en esta economía donde siempre, al menos en la localidad donde nosotros trabajamos, siempre hay implementación de actividades de buceo que no están alineadas con un proyecto de conservación o con un proyecto, una iniciativa científica local. A mí se me viene a la cabeza un ejemplo cuando me tocó ir en una oportunidad, gracias a una expedición de Buceando Chile, a la isla Re Villagigedo, en México, unas islas que están a 400 kilómetros, digamos, de la parte más baja de Baja California. Y además de, digamos, de toda la megafauna que existía y un safari, digamos, marino, existían estas expediciones de ciencia ciudadana en que participaba un operador turístico, los turistas, los buzos y investigadores. ¿Saben cuánto les salía, digamos, de costo a un investigador ir a esta isla y generar marcaje de tiburones y mantas? Prácticamente cero, porque existía un acople entre un operador turístico, el turista, que sí tenía las ganas y las ganas de participar sobre proyectos científicos, el operador turístico que se le ampliaba la oferta, digamos, turística, y el investigador que se le hacía muy caro ir a estas islas para poder hacer marcaje de tiburón y manta, y aprovechaba esta acople con el operador turístico para poder ir prácticamente gratis. Entonces, volviendo eso a la realidad, digamos, de las costas en Chile, particularmente, puede estar mi visión muy sesgada respecto al lugar donde nosotros trabajamos, pero sacando, digamos, barcos grandes, sacando la megafauna, puedo decir que existen operadores turísticos que yo creo que tienen la oportunidad hoy en día de aprovechar de integrarlo quizás con áreas no extractivas dentro del área de manejo que están muy visibles dentro de localidades y comunas comunidades donde pueden haber, digamos, incentivos propios para generar ese sentido de apropiación y vinculación a estos proyectos. En uno de un piloto que hicimos en una localidad sobre involucramiento comunitario, vimos que se reconocía, por ejemplo, a un grupo de estos pescadores cazadores subacuáticos, como personajes que podían ir en contra de una área no extractiva dentro del área de manejo. Y al conversar con ellos nos dimos cuenta que dentro de sus visiones era todo lo contrario. Dentro de sus visiones está el querer colaborar, el tener esa deseabilidad o esas ganas de involucrarse en proyectos de monitoreo de largo plazo y de generar proyectos de ciencia ciudadana. Muchas gracias. Si quieren intervenir, pueden de repente usar la función de levantar la mano, así para que vayamos viendo quién quiere, pero yo sé que Javier quería decir algo. Sí, ahora. Quería complementar un poco porque están preguntando, de hecho, había una pregunta de Pablo, por lo que estoy viendo, sobre el incentivo para los pescadores para mantener estas no-take o estas zonas de cierre. Es interesante ese punto porque el incentivo no solo es económico, hay un incentivo, hay que pensar que los principales beneficiados, primero es el ecosistema local cuando hacemos un cierre de área. Si estamos cerrando un área para no afectar a acción pesquera o para hacer protección, cual sea la figura de administración o de conservación, tenemos que la comunidad en general, la biodiversidad del sector, primero se enriquece.
y eso al final trae consecuencias en la pesca en sí. Vamos a tener más recursos pesqueros, vamos a tener pesquerías más sanas, por lo tanto hay un incentivo que no es netamente económico, sino que es un incentivo de desarrollo y de mejora local. En ese mismo aspecto, las comunidades locales en Chile, las comunidades costeras, sean pescadores, sean juntas de vecinos, sean comunidades indígenas, recolectores de orilla, tienen súper claro y saben los beneficios que trae cuidar sus zonas, ¿ya? Y eso es súper importante. En general, no hay que estar buscando incentivos externos muchas veces para facilitar estas actividades que en este momento lo estamos llamando ciencia ciudadana, pero es conservación y gobernanza local, básicamente. Ahí hay estamos creo que en una especie como de mix, en un limbo de lo que se está planteando acá, porque por un lado tenemos lo que plantea Benjamín, que es la ciencia ciudadana cuando llevamos cuando el turista financia una expedición para aplicar una metodología y levantar datos que son de uso científico. Pero por otro lado tenemos este sistema de gobernanza local, donde sean pescadores artesanales, sean sindicatos, la figura que quieran trabajar, al final tienen una necesidad y quieren proteger su entorno local. Y al final eso también es un tipo de ciencia ciudadana que se basa en un sistema de gobernanza, como las AMER o como los espacios costeros marinos de pueblos originarios, como las AMCPMU, como las AMP, son figuras de gobernanza local que básicamente pueden canalizar los intereses de las comunidades costeras locales. Entonces, los incentivos no hay que verlos solo como un incentivo económico, yo creo que hay varios incentivos que van por atrás. Muchas gracias, Javier. Yo quiero solamente, antes de pasar la palabra a Lisbeth, decir que, claro, en el caso de ReefCheck, por ejemplo, el incentivo para la gente que hace ciencia ciudadana acá ni siquiera tiene que ver con el tema que mencionas tú, como de sus economías locales, sino que es incluso un motivo como altruista, porque la gente se preocupa por los ecosistemas, más allá de si les van a beneficiar directamente o no. Es como un valor de existencia un poco de esto. Entonces, intrínseco también del ecosistema. Claro. Entonces, bueno, con eso quiero pasar la palabra a Lisbeth y después a Rodrigo para que comenten sobre este tema. Sí, yo creo que aquí a lo mejor como elaborar un poco cuando existen estas áreas marinas protegidas, muchos de los proyectos que vienen después, ¿cierto? Como por ejemplo en la implementación, se lo ganan, por ejemplo, grandes ONGs que continúan con este proceso. Yo creo que eso no debería ser el caso. O sea, yo creo que lo que queda ahora es preparar a la gente para que ellos puedan hacer proyectos, para que ellos postulen a los FNR, para que se hagan cargo de sus áreas. Que la gente empiece a estudiar, no sé, distintas carreras para poder llevar a cabo estos proyectos, ¿cierto? Que tienen que ver con hacer toda la ciencia in-house, o sea, desde sus propios territorios, y desde ahí empezar a empoderar a las personas. Yo creo que eso todavía existe cierto paternalismo desde el Estado y también desde ONGs que han trabajado en ciertos lugares, en donde esto ya de a poco tiene que salir, que ellos mismos se tienen que empoderar para poder, pero ¿cómo hacemos esto? Esto es una estructura mucho más grande. Tú sabes que, por ejemplo, para una persona postular a un FNDR tiene que tener 3 millones de pesos para tener una garantía, se llama. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que empiece una fundación chica en Tortel, que empiece y que ponga 3 millones de pesos para garantizar que esto va a pasar? Hoy día el sistema de gobernanza no está hecho para empoderar a las personas, y eso es más grave aún que, claro, nosotros podemos poner... incentivar la ciencia ciudadana, pero tiene que haber un aparataje del Estado que también apoye estas iniciativas, porque si no siempre la ciencia es cara, o sea, se necesitan recursos, ¿cierto? Se necesita el equipo de buzo, ni siquiera están buscando que se remunere, pero lo que se está buscando es tener los equipos necesarios, el apoyo necesario, ¿cierto? Que los científicos puedan ir a asesorarlos una vez al año, no sé. Pero para eso se necesitan fondos, y hoy día la institucionalidad, como se está pensando, no está preparada para eso todavía. Encuentro yo que ahí hay un vacío enorme. Es un tema muy interesante, Lisbeth, que de hecho justamente viene después, así que muchísimas gracias por tocarlo. Ahora voy a dar la palabra a Rodrigo y con eso podemos después pasar al siguiente tema. Gracias. Yo creo que el punto que toca Lisbeth es clave, en el sentido de que de hecho es como la forma en que nosotros
apuntamos a la conservación. En el fondo, nosotros en Fundación Borde Costero, yo ya les mencionaba que nosotros no somos científicos, sino que estamos más vinculados al tema del desarrollo de las comunidades, del entregar esas herramientas o generar esas condiciones habilitantes que permitan que la propia comunidad sea la que dirija y lleve a cabo estas iniciativas de monitoreo y de conservación a nivel local. A nosotros nos interesa en particular el trabajo en las áreas de manejo de recursos bentónicos, las EMPO, en las múltiples usos, que son las que permiten en el fondo al final del día combinar esas actividades de explotación con también otro tipo de actividades, ya sea el turismo o otro tipo de actividades que pudiesen ser complementarias con un uso y con buenas prácticas en el fondo dentro de esas áreas de conservación. A nosotros nos gusta pensar en que los incentivos van en varios ámbitos, partiendo por un tema económico, por supuesto, en posibilidades, oportunidades de empleo, pero también a mí me gusta pensar en el sentido de pertenencia con las localidades, en el sentido de fortalecer las culturas locales, y también que esas dos cosas, como en su conjunto, inviten a las comunidades al desarrollo de iniciativas de conservación que son podría decirse, más completas, y que eso los lleve a que en el fondo que la propia comunidad tenga, como decía recién, un mayor sentido de pertenencia para poder, en el fondo, reducir la migración campo-ciudad, tener mejores condiciones a nivel local, que puede ser partiendo por la educación de los hijos, de las familias, etc. Y yo creo que la base, como decía Lisbeth, en el sentido de partir de darle las herramientas a las comunidades locales, yo creo que es clave. Descentralizar un poco todo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, siguiendo justamente con ese tema, y ya que he mencionado bastante el concepto de condiciones habilitantes, que es clave, ya hemos hablado de incentivos, un poco de cómo vincular a economías locales, pero ciertamente hay otros factores que pueden ser claves para esto, para escalar los esfuerzos de ciencia ciudadana, y en eso yo les quería preguntar en el fondo, ¿cuáles son esos otros factores que ustedes consideran claves? Siguiendo un poco con lo que ya mencionamos, obviamente, quizás colaboración entre organizaciones con objetivos similares, coordinación institucional, relacionamiento institucional, requerimientos tecnológicos, financieros, infraestructura, equipamiento, capacidades técnicas, etcétera. Hay una serie de elementos que son fundamentales poner en la mesa, y yo les quería preguntar a ustedes, siguiendo un poco con este tema, ¿cuáles son esos factores que ustedes han podido observar desde su trabajo? ¿Y qué herramientas de política pública u otra iniciativa en curso se pueden aprovechar para el desarrollo de la ciencia ciudadana? ¿O cuáles estarían faltando? En el fondo son esas dos preguntas que las pongo en la mesa para que respondan. Perdón, me muteé. Para que respondan, no sé si alguien quiere comenzar con un poco siguiendo este tema. ¿Soy yo? Dale. Yo creo que se han tocado de rebote, tanto Rodrigo, Lisbeth las planteó. Tenemos un tema de capacidades en los territorios que claramente se están fortaleciendo cada vez. A lo mejor hace 20 años o 10 años no era tan común encontrar personal calificado o técnico en los territorios, ¿ya? Rodrigo hablaba ahí de la migración campo-ciudad, que yo creo que estamos en una etapa incluso que está un poco revirtiéndose eso, ¿ya? Y hay un interés de la ciudadanía en general de hacer una migración de ciudad a campo, ¿ya? Que yo creo que es una oportunidad súper grande, porque eso implica, no se trata de juzgar el sistema, pero se trata de llevar personal capacitado o de volver a traer a la gente que migró de estos territorios a las ciudades, están volviendo a ver sus territorios. Entonces, tenemos una condición habilitante que es súper importante y se da por un contexto internacional o mundial, que es de volver a las raíces, de volver al campo de una cercanía más con la tierra, con la naturaleza. Y por otro lado tenemos el factor habilitante que es el tema de economía, las lucas al final. Al final, como decía Lisbeth, todas estas acciones necesitan
necesitan de recursos, tanto humanos como económicos, y es súper importante no generar sacos sin fondos. No se trata de que necesitemos que el gobierno esté metiendo lucas constantemente, sino buscar un acople entre sector productivo. Suena muy fuerte el turismo porque al final se puede trabajar de forma un poco más sustentable. Entonces, buscar actividades productivas, diversificar la actividad productiva como el turismo, para hacer que el sistema local sea autosuficiente y sustentable en cuanto a las acciones de conservación que se están realizando, independiente cuál sea la figura. Insisto, tenemos bastantes figuras, independiente cuál sea la figura, buscar estas herramientas de producción, y ahí viene la pregunta de cómo se hace para que no generar estos incentivos perversos, que se escucha bastante, que al final se puede dar y va a depender muchas veces de la realidad del territorio. Ya no hay que decir que todos estos incentivos son perversos y que hay una agenda por detrás que está buscando conservar en un sector para dañar otro sector. Ya no es eso, sino que hay que buscar un equilibrio y aprovechar esas instancias tanto de capital en cuanto a lucas, como también buscar la instancia de capital humano avanzado, que cada vez yo creo que está creciendo en los territorios locales y en las comunidades costeras. Dejo a Lisbeth para que vayamos aprovechando el tiempo. Sí, bueno, yo creo que algo cortito es que yo creo que también de a poco nos estamos dando cuenta que este rol de las ciencias tradicionales, por ejemplo, ser pescador, eso es una ciencia per se, o sea, no toda la ciencia se aprende en la universidad. Entonces yo creo que ahí ese valor cultural y tradicional que tenemos en Chile, que a lo mejor ya ni siquiera es turismo, o sea, tener una caleta de pescadores en un lugar es importante porque es seguridad alimentaria y también, bueno, atrae el turismo, ¿cierto? O sea, no todo puede ser industrializado, y yo creo que eso le tenemos que dar más valor. Obviamente que el acto de pescar no puede ser comparable económicamente a lo mejor con una empresa minera, ¿cierto? Pero hay lugares que deben ser preservados para el futuro, porque eso nosotros no sabemos lo importante que es el arte de saber extraer un loco, el arte de poder ir a pescar una merluza. Eso yo no lo puedo hacer. O sea, muchos años habré estado en la universidad, pero yo no sé, no me puedo subir en un bote a ir a pescar una merluza. Entonces, yo creo que eso es un valor que nadie ha querido cuantificar, que son cosas que son culturalmente muy importantes, y por eso hoy día la sociología, por ejemplo, y otras carreras tienen un valor muy importante en la conservación, que antes no la tenían, que antes era estrictamente biológico, ¿cierto? Hoy día necesitamos empezar a empujar un poco ese límite y no decir, pucha, los pobres pescadores. No, pues los pescadores ganan plata, pero también es una ciencia tradicional que tendría que ser fomentada, como, no sé, pues como se cuidan las lenguas, como estamos tratando de cuidar los pueblos originarios, ¿cierto? Eso es tan importante como el resto. Y yo creo que eso, ahí todavía eso de la ciencia tradicional tampoco se le ha dado una vuelta. Rodrigo. Sí, bueno, ahí de nuevo creo que Lisbeth toca un tema, y Javier también, que creo que hoy día, así como justamente decía Javier, que tenemos una cierta como parte de la población que podría estar cualificada para hacer este tipo de ciencia, que no es una ciencia tan dura, pero como dice Lisbeth, en sí es una ciencia que no se aprende en la universidad, sino que podría decirse que es como, es que no me gusta el calificativo que es una ciencia light, pero es una ciencia más liviana. Me pasa a mí que hoy día también da pie esas condiciones que hablaba Lisbeth y hablaba Javier, para que empecemos a pensar en el desarrollo no solamente en el PIB, en el Producto Interno Bruto, que no pensemos el desarrollo en millones de dólares, sino que pensemos en el desarrollo socioeconómico, o sea, social, económico, ecosistémico. Hoy día tenemos que pensar el desarrollo en algo, en aspectos multidimensionales que nos permiten a nosotros pensar de una manera diferente la conservación. Yo creo que la conservación también, como decía Lisbeth, es algo que es desde los ecosistemas
hasta el bienestar de las propias comunidades. Entonces, y ese bienestar de las comunidades va a generar turismo, va a generar oportunidades de empleo, sentido de pertenencia, fortalecimiento de las culturas. Entonces, yo creo que hoy día como que se sientan bases en el sentido de que nos estamos dando cuenta de que podemos incorporar o invitar a participar del desarrollo científico y del conocimiento a un espectro mucho más amplio de la población, y son los actores locales que son los que al final del día son los que conservan sus territorios y los que están viviendo en esos lugares, que nos van a permitir después poder disfrutarlos en el futuro en diferentes dimensiones. A mí me gusta pensar que en el fondo que esto es como una suerte de invitación también a la colaboración, como en una dimensión más alta. O sea, que por ejemplo, yo me pongo a pensar en la diversidad de ecosistemas que tenemos a lo largo de la costa chilena, los fiordos, que tenemos los bosques de kelp con macrocistis, que son súper abundantes. En la costa central no tanto, pero tenemos Lesonia, y hay diferentes ecosistemas que hay que estar monitoreando de diferentes maneras, y puedes tener, o sea, para poder monitorear todo eso necesitas una gran cantidad de científicos voluntarios, y qué mejor que tenerlos a nivel local, construirlos a nivel local. Muchas gracias. Javier. Y retomar ahí lo que comentaba Rodrigo, yo insisto y voy de nuevo siempre al conocimiento tradicional local. Ya como científicos normalmente vamos a los territorios, vamos en una temporada, vamos una semana, hacemos nuestro monitoreo, llevamos nuestros cuadrantes, llevamos nuestras transectas y tomamos un dato puntual. El loco estaba en cierta densidad, en cierto momento, en cierto punto. Ahora, el conocimiento tradicional local y los pescadores o las comunidades indígenas, los que viven en el territorio, tienen algo que es súper valioso y que es imposible a nivel científico conseguirlo, porque no tenemos los recursos para hacerlo, que es un monitoreo de todos los días, de todos los años y por 30 años para atrás. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con ellos y se acerca y conversa, no se trata de implementar un monitoreo estricto con metodologías estandarizadas, sino que sentarse con ellos a conversar y buscar metodologías o que sean consistentes durante el tiempo, que existan durante el tiempo, se puede rescatar este conocimiento tradicional local que nos permite identificar cambios en densidades de algunos grupos importantes, o cambios en la expansión o contracción de bosques de algas que son extremadamente relevantes en todo el territorio. Entonces, hay un tema de temporalidad en las comunidades costeras locales que es súper relevante, ¿ya? Y que yo creo que es el gran valor, además del interés que tienen ellos por proteger su territorio, es buscar estos cambios o estas modificaciones a largo plazo, ¿ya? Que no se pueden rescatar muchas veces desde la ciencia tradicional. Eso, complementar un poquito. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos van quedando 15 minutos. Yo, antes de pasar a las preguntas del público, que tenemos algunas acá pendientes, quisiera preguntarle a propósito un poco de estas brechas también que se han mencionado, a propósito de lo que mencionó la Lisbeth, brechas institucionales, brechas de capacidades que limitan el empoderamiento de las comunidades. Y de repente, en el fondo la pregunta es como, ¿cuál es el rol de las instituciones también del Estado o de los gobiernos regionales o locales en cerrar estas brechas, y en el fondo cómo se inserta eso en el relacionamiento institucional que ustedes ya llevan a cabo con estas instituciones a través de las distintas figuras de manejo, como los ENCO, las áreas marinas de múltiple uso? No sé si quedó clara la pregunta o un tema un poco amplio, pero en el fondo eso. No sé si tienen ahí algún comentario respecto al rol de lo público, de los gobiernos regionales o otras instituciones en esta labor. Lisbeth y después Rodrigo, creo. Bueno, hay que entender que esto del bottom-up, o sea, desde abajo hacia arriba, es algo que se ocurrió, yo creo que hace como 5 o 6 años, porque todo en Chile se ha hecho de arriba para abajo. O sea, no hay política pública que tú digas, pero ¿cómo llegaron a pensar que esto iba a funcionar? Es súper difícil hacer eso, porque son años más de trabajo. O sea, es mucho más fácil ir al Congreso, ¿cierto? Y hacer alguna ley,
los gobiernos duran 4 años, o sea, hay gente que, claro, que claramente está más tiempo en el gobierno, pero muchas de las decisiones que se toman no están incluidas las personas. Entonces yo creo que sí, o sea, se necesita un cambio de mirada, o sea, desde lo que empezó a hacer Costa Humboldt con las EXPO. Eso no está en la legislación, no está en la legislación, o sea, son cuestiones que eso nació hace millones de años, desde las mismas comunidades originarias, ¿cierto? Que ellos instauraron estos conceptos de territorio, de límite, de cuidado, y eso no está en nuestras leyes. Entonces no hay una coordinación, esa es la verdad. O sea, desde cómo nosotros pretendemos, por ejemplo, fiscalizar la extracción de los cuiros, es completamente ilógica, porque la cuestión se trata como una pesquería, no es una pesquería. Entonces yo creo que necesitamos dar vuelta un poco eso de cómo estamos administrando. Aquí nunca se habla de ciencia ciudadana, o sea, esto es algo nuevo, todo es nuevo. Todo lo que se está haciendo de tratar de hacer leyes con las personas, de poder normar, manejar, todo eso ha sido relativamente nuevo, y hay grupos, claro, que como Costa Humboldt, como el Borde Costero, como todos han tratado de tener una nueva idea, ¿cierto? Desde profesores distintos, a lo mejor Gelsich, que ha tratado también de instaurar este nuevo enfoque, que es muy distinto, y no estoy hablando solo de Chile, sino que alrededor del mundo, de cómo se debería enfocar un poco la conservación en Chile. Lo de los TURFs, lo de ¿cómo se llama? Las AMEPs, primeras áreas que se regulan de cierta forma, pero son especies sésiles, no se mueven, son bentónicos, pero ¿qué hacemos con el resto? Todo el resto está normado, las pesquerías, por especie. Imagínate un pescador, ¿tú crees que dice, voy a pescar solo merluzas? No puede vivir de eso. Entonces, yo creo que todo el concepto ecosistémico tiene que integrarse. Eso hoy día no está integrado. De hecho, nosotros mismos hemos aprendido a porrazo. Si nosotros mismos tratábamos de hacer grandes áreas o parques marinos donde nadie los quería. Entonces, yo sí creo que ahí hay un proceso que todavía no está instaurado en la institucionalidad. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Lisbeth. Javier. Y a complementar que yo a lo mejor para poner otra visión, pues pueden no estar de acuerdo, puede que sí. Yo estoy de acuerdo con Lisbeth en que la herramienta y las herramientas de administración son un poco complejas porque son estructuradas y no se adaptan a las realidades territoriales, ¿ya? Y eso es muy difícil de lograr, porque son herramientas marco que no tienen idea de cómo trabaja un territorio particular y cada territorio es distinto. En ese sentido, yo rescato un poco el rol que están haciendo en este momento los ENCPO, en el que dependiendo de los requerimientos de cada comunidad, ellos se organizan, se administran y deciden cómo se administra su espacio. Ya tenemos ENCPO como Caulín, que están haciendo sectores de conservación o sectores de protección, que sí, tienen algún fin pesquero, a lo mejor se protegen recursos pesqueros o se protegen incluso hábitats completos para beneficiar al resto del ecosistema. Pero creo que hay herramientas, o no sé si herramientas, creo que las comunidades tienen alternativas. No sé, me pongo en el caso de a lo mejor un centro de buceo o lugares donde son potencialmente importantes para el buceo, ya que estamos hablando de monitoreo marino, costero. Quintay tiene un montón de centros de buceo en un lugar súper reducido, tienen sus puntos de buceo que los repiten, o sea, coordinarse ahí los centros de buceo que están saliendo todos los días, o antes de la pandemia al menos, tenían un volumen de movimiento de turistas súper grande, y armar un programa porque les interesa conservar el falucho que tienen ahí, y hacer un rescate de información continua en el tiempo de cómo se comporta la comunidad sésil o las comunidades de peces de roca, comunidades bentónicas del falucho en el tiempo, y tratar de desarrollar un pequeño programa de conservación ellos. A lo mejor después podremos ver cómo se meten las herramientas, pero yo creo que no existan las herramientas no debe ser siempre tomado como excusa para no efectuar acciones locales, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante. En general, las acciones locales bien guiadas y bien trabajadas toman mucho tiempo, pero logran resultados concretos para las mismas comunidades costeras locales. Entonces, yo invitaría a no desanimarse con iniciativas locales de pequeña escala, que a lo mejor no se enmarquen en una herramienta al tiro, pero se puede lograr algo. Le doy pase a Rodrigo. Muchas gracias, Javier. Sí, solamente comentar, me parecen súper buenas observaciones, pero claro, siempre hay que tener en cuenta
más allá de si existen esas herramientas o no, tratar de generarlas, porque hay un continuum también entre las políticas desarrolladas a nivel territorial y cómo eso se termina traduciendo en políticas públicas. Entonces, tener en cuenta el relacionamiento con las instituciones regionales y todo, por lo menos tenerlo en el mapa, me parece súper importante. Así que, y me consta que Costa Humboldt también lo hace, pese a que su foco totalmente de acuerdo, Juan. Así que muy buena. Con esto ya vamos a ir a pasar las preguntas, pero Rodrigo tiene la... Gracias. Sí, un poco siguiendo con la idea de Javier y por supuesto, o sea, también Lisbeth habla algo similar. Bueno, últimamente yo he estado como un poco siguiendo todo el proceso como de normativa, todo el proceso que se hizo, que se implementó en la costa California, que tienen 124 áreas marinas protegidas, que tienen diferentes regímenes de conservación o regímenes de uso, y veo también el trabajo que hace Capital Azul con los refugios marinos, lo que hace Javier y Costa Humboldt con las EMPO, lo que hace Oceana con los múltiples usos también que han propuesto en Tortel, en Pisagua, y las diferentes realidades territoriales. Me pasa a mí o sea, yo no veo tan como, o sea, no veo tan lejano, y soy bastante optimista en que creo que la implementación de una política pública que contemple eso, algo similar un poco al Marine Life Protection Act que tiene el Estado de California en Estados Unidos, que le entrega herramientas a las comunidades para que ellos puedan desarrollar y tomar decisiones en términos de la conservación de los usos de sus áreas marinas y sus territorios marítimos, y que además que eso involucra también a la ciencia para que la toma de decisiones sea con base científica y también tomado con el apoyo o con el auspicio, podría decirse, de las comunidades locales. Yo creo que una red de pequeñas áreas marinas protegidas es algo que, considerando la complejidad del territorio chileno, creo que es algo que podría ser una de las soluciones o podría ser algo que sería interesante de explorar. Eso, no me quiero alargar más para no quitarle el tiempo a los demás. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si alguien más quería comentar sobre esto, pero solamente quería, claro, como ya van quedando 7 minutos, queríamos responder algunas preguntas. Solo decir que a propósito de esa política pública en California, nosotros estamos precisamente volcados en eso como California Council, y nos interesa mucho tratar de transferir algunos conocimientos y lecciones aprendidas para poder adecuarlo al contexto de Chile, sea a través de una red de refugios como lo está haciendo Capital Azul, o incluyendo los EMPO y las áreas marinas de múltiple uso y todas estas figuras que en el fondo responden a la idiosincrasia de Chile. Así que, bueno, ya hemos pasado por varios temas, nos quedan casi 5 minutos. Voy a ampliar aún más la conversación con una pregunta, hay varias, pero la verdad no alcanzamos a responderlas todas, hay algunas que están más cercanas a este tema. Me interesa una que puede dar para rato en realidad, pero por vía de Germán pregunta, por vía de incidencia política, por ejemplo en la Convención Constitucional, ¿tienen ustedes una vía de incidencia política, por ejemplo, en la Convención Constitucional, que aparentemente plantea oportunidades en el sentido de desarrollar una nueva gobernabilidad? Esa la dejo abierta. Yo sé que hay un par de preguntas más, lamentamos si no alcanzamos, pero no sé si tienen comentarios respecto a eso, que es un gran tema ahora, obviamente. Ya, yo voy a decir algo rápido nomás, pero claro, la Constitución es una cosa, y es que pensar que con la Constitución vamos a cambiar todo está difícil, pero sí estamos tratando de incidir en el cuadro macro, ¿cierto? Que existan derechos de la naturaleza, que existan transparencia, que exista un montón de cosas que van a ayudar a esta gobernanza que va a ser más flexible. Ahora, que vayamos a arreglar estos problemas que estamos hablando hoy día en la Constitución, no sé si sea el caso. Gracias, Lisbeth. ¿Alguien más cortito? Porque ya nos quedan pocos minutos para ir cerrando, pero... y quiero comentar solamente a los que han hecho preguntas en YouTube,
y a través de la plataforma las pueden dejar enviadas y nosotros nos vamos a preocupar de darle una respuesta mediante otro medio, para que no queden ahí pendientes, ¿vale? ¿Alguien más quiere responder esa pregunta o hacer un comentario sobre el tema constitucional respecto a avance en la gobernanza? Muy cortito también. Yo creo que la construcción o la redacción de una nueva constitución para la República de Chile sin duda presenta una oportunidad para establecer ciertos criterios, ¿cierto? Como es el marco regulador más grande en el fondo y ayuda a tener la esperanza de que vamos a lograr implementar y tocar ciertos temas que hoy día parecen súper contingentes, como el cambio climático, el tema oceánico. Chile y Uruguay son los únicos países de Latinoamérica y el Caribe que no tienen presente el mar en sus constituciones, y quizás reivindicar ese rol marítimo que tenemos como país, que de repente se ve tan lejano y no se hace mucho al respecto, pero yo lo veo como una oportunidad y soy optimista y tengo la esperanza de que vamos a estar mejor en este sentido. Lisbeth, todavía está tu mano levantada, no sé si es de antes, ya. Bueno, no sé si ya nos quedan pocos minutos. Después de esto viene una charla magistral que no queremos interrumpir, así que voy a dejar abierta la palabra para algunos comentarios finales respecto a algunos desafíos quizás que tengamos frente a nosotros, respecto sobre todo a la colaboración. En el fondo, un poco el objetivo para recapitular de este conversatorio responde a un interés del Chile California Council, de Fundación Borde Costero, también de aunar a estas organizaciones que están presentes acá, Fundación Capital Azul, Costa Humboldt, Oceana y otras que se puedan ir sumando, y que la invitación también está abierta a participar, a contribuir en este proceso para avanzar la ciencia ciudadana en Chile. Así que creo que tenemos muchísimos desafíos, quedaron algunas preguntas sin responder. Ojalá se las puedan mandar de repente al correo del Congreso y nosotros nos encargaremos de responderlas. Y con eso no me queda más que agradecer muchísimo la participación de todos, Benjamín, Javier, Lisbeth, Rodrigo, y al comité organizador del Congreso, y espero que podamos seguir esta conversación en otra instancia. Esto no empieza ni termina acá, así que, bueno, espero que podamos abordar todos los temas que quedaron pendientes, porque en una hora es imposible. Así que, no sé, comentarios finales, saludos a la familia y lo que quieran. Gracias, Juan, se agradece la instancia y la invitación. Nos veremos después para seguir trabajando en interno, me imagino. De todas maneras. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que nos tenemos que ir porque si no aquí los organizadores nos van a ahorcar. Sí, mejor terminarlo un poquito antes. Nos quedamos escuchando a Hugh y a Karen, parece. Sí. Yeah. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Muchísimas gracias, adiós. Chao, gracias. Suerte, Karin. Suerte, Karin.